objetivo, responsable y equitativo. Por sus presuntos vínculos en la red de delincuencia organizada del caso Metástasis, el ex asambleísta por la Revolución Ciudadana Ronnie Aliaga, hoy prófugo, tiene una orden de prisión preventiva en su contra. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en contacto en este momento con la arquitecta Pierina Correa, asambleísta por la Revolución Ciudadana, para hablar sobre dos temas: la ley de turismo, algo que abordaremos brevemente también, y la postura de la Revolución Ciudadana en cuanto a Ronnie Aliaga. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. ¿Cómo está, Fausto? Muy buenas noches y un abrazo a la distancia para usted, para todos quienes hacen este programa y también, pues, por supuesto, para quienes siguen el señal. Gracias, asambleísta. Lo primero, la ley de turismo. Ha habido algunos cuestionamientos, incluso sobre advertencias de posibles inconstitucionalidades al haber incluido textos que no estaban en la propuesta original. ¿Cuál es la posición de la Revolución Ciudadana? Bueno, hoy día justamente se acaba de terminar hace pocos minutos la votación del segundo y definitivo informe que debe llegar al Pleno de la Asamblea para cumplir con los plazos. ¿Qué pasa? Nuestros tres asambleístas que forman parte de esa comisión han votado en contra del informe. ¿Cuál es la postura? Efectivamente, hubo un primer informe aprobado que ya venía con algunos cuestionamientos, y no solamente por parte de mi bancada. A ver, para comenzar, se supone que es la quinta ley económica urgente y resulta que ni de económica ni urgente tiene nada. Es más, se tocan 13 temas diferentes y otras tantas reformas a leyes en un mismo texto propuesto como ley urgente. Las preguntas que empiezan a surgir es por qué la Unidad Técnica Legislativa, que es el primer filtro que debe analizar la estructura, que mantenga una estructura jurídica, que maneje un lenguaje jurídico que no contemple o incluya inconstitucionalidades y que trate una sola materia. Pero en esa ley, con todo respeto, y ya que estamos en vísperas de la Semana Santa, parece fanesca. Llegó al primer debate, yo fui una de las personas que participó. Y, por ejemplo, algunos temas que preocupaban grandemente era la intención de privatizar, abrir a la inversión privada las zonas protegidas que existen en el país, alrededor de un 20% del territorio nacional, a inversión privada turística. Sí, pero hay 80% de tierra ecuatoriana que puede recibir también esa inversión, si es que esa es la intención, y supuestamente con la finalidad de también no solo generar ingresos al Estado, sino puestos de trabajo diversos, con el concepto de que el turismo, industria sin chimenea y tal. Pero ¿qué pasa? Poner en riesgo zonas que han sido declaradas formalmente como protegidas, que lo señala así la Constitución y el Código Orgánico de Ambiente, lo refrenda, es poner en riesgo la fauna, especies endémicas en peligro de extinción, flora que en muchas ocasiones son únicas en nuestro país, bellezas naturales, entre otras cosas. Entonces, ¿cuál fue nuestra postura, para decirlo en resumen? No a la concesión, no a la privatización, sí a la delegación. ¿Por qué? Porque hay comunidades que viven en zonas consideradas protegidas, que pueden, así como en un momento dado se hizo el programa Sociobosque, pueden ellos administrar, cuidar y preservar esas zonas que además son su hábitat. Y en otros casos, como Puerto López, que es un cantón de la provincia de Manabí, es un cantón, es un gobierno autónomo descentralizado, pero tiene limitaciones en cuanto a tributos y una serie de factores por estar dentro de una gran área considerada como protegida. Ahí está el Parque Machalilla, está la playa de Los Frailes, por ejemplo. De lo que sabíamos extraoficialmente, incluso ya poco menos que ya hay proyectos y están así, si pasa esa ley, para poner la inversión.
nosotros nos opusimos a eso. O sea, las áreas protegidas deben ser protegidas. Y en esta línea, de esa manera. Y en esta línea se mantendrán ya en el Pleno, me imagino. Nos vamos a mantener en esa misma línea, somos coherentes. Sin embargo, cuando empezó a hablarse ya del segundo informe, que fue lo preocupante, inclusive para los miembros de la misma comisión, que no era el texto original del primer debate al que se sumaran las recomendaciones presentadas en el primer debate en el Pleno. No había eso. Resulta que habían incrementado artículos, habían aumentado cosas que nunca se habían tratado en el primer debate, que, como le digo, ni siquiera los integrantes de la misma comisión conocían. ¿Por qué nuestros asambleístas votan en contra? Se había logrado avanzar y en principio había la posibilidad de aprobar ese informe y luego obviamente apoyar en el segundo debate, pero porque habían sacado, por ejemplo, artículos que representaban una afectación fuerte a Galápagos, el tema de las zonas francas, el tema de las áreas protegidas, entre otras. Se habían sumado temas que no habían sido incluidos en las económicas urgentes previas, como por ejemplo la condonación de intereses, moras, entre otras cosas, a los agricultores con deudas de hasta $10,000. Bajaron de 50 al 10% el monto de capital para aquellos estudiantes que habían incurrido en créditos, en becas, en créditos estudiantiles y que no los habían podido pagar y están sufriendo todas las consecuencias de ser deudores del Estado, lo que les impide acceder a puestos en sector público. Muchos no han podido recibir sus títulos porque no han podido pagar, entre otras cosas. O sea, había cosas que permitían, se había sacado todo lo que considerábamos que era perjudicial, y se habían aumentado estas cosas que no se habían incluido anteriormente. Pero, ¿qué pasa? El presidente de la Asamblea suspende la sesión que estábamos trabajando en ese momento. ¿Por qué? Porque dijo que la Comisión de Desarrollo Económico debía subir a su local a sesionar porque estaban corriendo los plazos. Ok, subieron los asambleístas, los comisionados, y resulta que 7 minutos antes de la votación recién les entregaron el texto que había que votar. Bueno, eso parece ya una mala costumbre de los asambleístas en este periodo, porque lo mismo ocurrió en el Código Orgánico Integral Penal. Las reformas, hubo inclusiones que se denunció, fueron de última hora, y esto podría en el camino... me permito hacerle una aclaración. Esas fueron algunas de las cosas que dijeron personas que se oponían a las propuestas de reformas incluidas en el Código Orgánico Integral Penal, pero ni siquiera habían leído el texto. Así es que es una mentira. Lo dijeron incluso en medios públicos y también en su presentación y yo les dije, a ver, si ustedes están aseverando eso, que han recibido un texto diferente al que se aprobó en la comisión, tienen que demostrarlo, porque están implicando que se ha cometido una irregularidad, un delito, al falsificar documento público. Ninguno hasta la fecha ha ingresado, ni siquiera internamente en la Asamblea, que hay canales y mecanismos para hacerlo, una denuncia, y peor con sustento. Así que cuidado con las cosas que aseveramos. Acá, si bien iban nuestros comisionados, los integrantes de nuestra bancada, los 3 que integran la Comisión de Desarrollo, con mucho optimismo, porque se habían acogido las sugerencias y tal, como acabo de explicar, de repente 7 minutos antes, con todos los riesgos que eso implicaba. Entonces no había el tiempo para contrastar, para revisar en detalle, como responsablemente hay que hacerlo. Por lo tanto, se votó en contra. Y es un poco la postura que vamos a mantener en el momento en que llegue para segundo debate al Pleno. Incluso con la advertencia que han hecho del día jueves. Con la advertencia que han hecho desde algunos sectores de posibles inconstitucionalidades más adelante respecto de estos textos incluidos. Asambleísta, quiero pasarme de tema porque estamos ya un poco avanzados. Y quiero hablar sobre la posición de la Revolución Ciudadana en el caso de Ronnie Aliaga. Primero ocurrió la famosa publicación de la foto en la piscina,
Hubo una especie de llamado de atención, parece que con el tiempo lo perdonaron y ahora esto involucrado en el caso Metástasis, salió del país en diciembre del 2023, de lo que se sabe. ¿Cuál es la posición de la Revolución Ciudadana? ¿Le dejarán ya solo esta vez? Yo creo que no se trata de pronunciarnos en el sentido de que si dejamos solo o no a una persona. Mi opinión personal es que cada individuo debe responsabilizarse y responder por lo que dice o por lo que hace. Es mi opinión personal. En este caso, no es la primera vez que me preguntan si lo que ha hecho o de lo que se lo acusa va a tener una afectación en la bancada o en el movimiento. Mi respuesta tajante es que no tiene por qué hacerlo, porque primero partamos de un Estado de Derecho en el que debe existir la presunción de inocencia hasta que se pruebe con total y absoluta claridad que ha cometido los delitos de los cuales se está acusando. Y ahora, la defensa, el legítimo derecho a la defensa. ¿A qué me refiero con esto? Que si él hizo de lo que se le está acusando de haber hecho, no lo hizo ni a nombre de la bancada ni a nombre del movimiento. Por lo tanto, es un militante, entiendo que hasta ahora es militante, pero no tendríamos por qué responsabilizar ni a la bancada ni al movimiento de lo que haya hecho o dejado de hacer. No obstante, asambleísta, ahí quiero hacer una precisión también, porque de acuerdo a la teoría de fiscalía, y esto se dijo en el momento de la audiencia de vinculación, según la fiscal Diana Salazar, no estaba Ronnie Aliaga en la asamblea para revisar leyes, y ya hablamos de su actividad como asambleísta de la Revolución Ciudadana, sino dice para acoplar la estrategia de persecución a sus opositores, para acallarlos. Otra de las partes en las que se refiere, dice su participación, es decir, la de Ronnie Aliaga, estaba dirigida a silenciar a la persona que representaba la mayor fuente de develación de sus actividades delictivas, es decir, Fernando Villavicencio. Y ahí hay una confrontación que fue evidente desde siempre. Ronnie Aliaga desde la bancada de la Revolución Ciudadana y frente a Fernando Villavicencio, que había hecho públicas algunas de las denuncias. ¿Qué dice Rafael Correa sobre todo esto? A ver, el tema de la confrontación en la asamblea no era solamente de Fernando Villavicencio contra Ronnie Aliaga, sino contra toda la bancada de la Revolución Ciudadana, porque de todos nos querían endosar la responsabilidad. Entonces... Pero cuando salió la foto de la piscina, igual lo respaldaron al final. ¿Perdón? Cuando salió la foto de la piscina, que ahora le va dando más sentido de las cosas, y posteriormente ya recibió un respaldo. Claro, inicialmente sí, pero ya les digo, o sea, yo creo en el debido proceso, y la señora fiscal, que según lo que usted manifiesta, y efectivamente es así, lanza una serie de acusaciones. Recuerden que ella, que es la que acusa, es la que tiene que demostrar si es cierto o no lo que está sosteniendo. Entonces, mire, yo no soy una persona de acusar ni de defender a nadie si es que yo no tengo pruebas, si es que no me consta. Pero Aliaga era un militante importante de la Revolución Ciudadana, no era una figura cualquiera. Tenemos algunos militantes importantes y no todos están acusados ni nada. O sea, algo que hay que tener claro, es militante, entiendo que todavía lo es, fue asambleísta en su momento. No sé cuál haya sido su producción. ¿Es un militante incómodo ahora? Pero no podemos poner en el mismo saco a toda la militancia, a todo el movimiento o a toda la bancada. Si hay cosas de las cuales se lo está acusando, él, como cualquier ciudadano, tiene todo el derecho a ejercer su legítima defensa. Él sabrá cómo lo hace. Yo me refiero a la... ¿Con qué argumentos, con qué documentos o lo que sea? Yo me refiero a la importancia de Ronnie Aliaga como militante, por un lado, y le había preguntado si le parece a usted que Aliaga era o es un militante incómodo para el movimiento. Yo no lo definiría ni como cómodo ni como inconveniente. Fue un militante que ocupó cargos importantes como la Asamblea Nacional, como asambleísta, se manejaba muy bien en su distrito, representaba en algún momento hasta, entiendo, las juventudes, pero, o sea,
Lo que digo, la acción de una persona, por muy importante que haya sido su participación en el movimiento o la función que haya desempeñado, no puede lastimar ni se puede generalizar por algo de lo que se le esté acusando, porque aún no ha sido probado, no ha terminado el proceso. No se puede generalizar ni endosar esas mismas acusaciones, las cuales está siendo objeto, ni a la bancada, ni al movimiento. ¿Por qué? Porque él, si es que ha hecho lo que ha hecho, lo ha hecho a título personal. Pero muy seguramente no lo habría logrado si no era muy seguramente no lo habría logrado si no era representante o un miembro activo de la Revolución Ciudadana, como Ronnie Aliaga, como Tayo, no creo que haya llegado tan lejos. Eso es una especulación que usted está señalando. Pero en base a lo que estamos viendo, en base a lo... Si sí o si no, o sea... No creo que vaya. Es una interpretación en base a lo que hemos visto en los chats, en base a lo que hemos visto de sus relaciones con Leonardo Cortázar, con Javier Jordán, por ejemplo, esta participación activa como militante, y hemos también podido averiguar sobre la gestión de aportes para las sedes, en Sauce es una de ellas, por ejemplo. Cómo esta relación entre Aliaga, Jordán, Cortázar era importante también para poder ejecutar los mítines, las movilizaciones de la Revolución Ciudadana en varios sectores. Mire, nuevamente, a mí no me consta, yo no he visto, tendrán que probar todo lo que están diciendo, pero ya les digo, alguien se lo pidió, lo hizo de buena voluntad. Él consideró que era lo correcto gestionar esto para ayudar. Yo no tengo las respuestas para eso. A lo que voy y lo que digo es que, al igual que cualquier otro ciudadano, y lo digo de absolutamente todos, por si acaso, lo mismo que estoy diciendo en este momento, aplíquelo a Pablo Muentes, que es social cristiano, y asimismo he manifestado que... Y se lo ha mencionado en varias ocasiones. O dejado de hacer ellos a título personal, porque ni se los pidió en la bancada ni se los pidió su movimiento, no debería de ser un motivo de ataque o de involucramiento necesariamente ni de la bancada ni del movimiento. Créame que también nos cuesta... Para decir es culpable o es inocente, eso debe ser producto de un proceso judicial que ojalá sea imparcial, objetivo y en estricto apego a la ley. Y como le dije al inicio, o sea, yo no voy a responder, ni creo que deba responder, no es lo correcto, no es lo justo, por lo que haya hecho o dejado de hacer o de decir otra persona. Entonces, yo creo que cada quien tiene que responsabilizarse por lo que hizo o por lo que dijo, pero no creo que es correcto tampoco que se quiera mezclar o vincular obligatoriamente lo que haya hecho o dejado de hacer con la bancada o con el movimiento. Sea quien sea, sea militante del movimiento que sea, haya sido parte de la bancada que sea. Entonces, estamos vigilantes, obviamente. Así sus actos hubieran repercutido en las acciones de la bancada de la Revolución Ciudadana, y me refiero a esto porque usted hablaba de una eventual buena voluntad o una eventual gana de ayudar, pero claro, a través de estas supuestas prácticas, según lo que denuncia la Fiscalía en el caso Metástasis. Pero por eso, que la Fiscalía demuestre, el que acusa tiene que demostrar y sustentar con pruebas de manera rotunda, contundente, lo que está aseverando. Ya le digo, yo no he dependido de él para hacer ninguna campaña, ni mucho menos. O sea, yo no puedo responder por lo que él haya hecho o dejado de hacer. No conozco los detalles más allá de lo que recogen los medios de comunicación. Nunca conocieron ni sospecharon de sus movimientos, a pesar de que había aparentemente bastantes recursos para esto. ¿Perdón? Nunca sospecharon de sus movimientos, de alguna actividad, incluso después de la publicación de la famosa foto de la piscina, cuando estas relaciones podían ser al menos incómodas. A ver, honestamente, y voy a hablar a título personal, yo tengo tantas cosas que hacer, y en campaña y en mi trabajo me concentro en lo que yo tengo que hacer. O sea, yo no estoy pendiente
ni al día a día de lo que hacen terceras personas. Aquí, por eso le dije desde el principio, o sea, yo le respondo por lo que yo hago y lo que yo digo, por mi trabajo, pero no puedo responder por terceros. Entonces, honestamente, yo entré en campaña y llevo más de 20 campañas a mi haber y me meto de cabeza a trabajar en la campaña con las líneas de discurso, con el material, las directrices que nos dan y con los recursos que nos asignan o el material que nos facilitan, pero yo no estoy pendiente de qué está haciendo o dejando de hacer el otro, entonces no tengo respuestas para eso. Pregúntenme de mi campaña y con gusto le respondo, pero yo no he estado pendiente de eso. Como le digo, si hay una acusación, tienen que demostrarlo fehacientemente, respetando presunción de inocencia, debido proceso, legítimo derecho a la defensa. Y en base a eso veremos si es cierto, qué tan cierto o no las cosas en las que se le acusan. Y ahora, en todo caso, lo que sí vuelvo a ser tajante, y lo voy a hacer cada vez que me lo pregunten, no veo la razón por la cual lo que haya hecho o dejado de hacer tenga por qué afectar a la bancada ni al movimiento, porque no lo hizo ni a nombre de la bancada ni a nombre del movimiento. Por lo pronto, a nivel de bancada, yo no he estado en ningún evento, reunión o algo en que se le ha dicho, Ronnie, por favor, haz esto, haz lo demás acá. Por lo tanto, no puedo aseverar eso. Así es que vamos a hacer el seguimiento como estamos haciéndolo todo, por si acaso en fiscalización de la Asamblea, en la Comisión, se está haciendo un seguimiento al tema, al caso... Purga y Metástasis, pero lo hacen desde el correísmo igual. No, el segundo, Purga. Purga y Metástasis. Porque justamente han salido en ese caso el tema de otro ex asambleísta. Entonces, ¿por qué razón? Para poder limpiar la imagen de la Asamblea, porque tampoco, a pesar de que han sido ex asambleístas los dos, tampoco se le puede endosar la responsabilidad de los actos que hayan o no cometido a la Asamblea Nacional por el hecho de que hayan sido ex asambleístas. Entonces, me parece que sí hay que tener un poquito de cuidado en ese tema, ¿no? O sea, se supone que hay una acusación, se supone que la acusación implica delitos, delincuencia organizada, relación con delincuentes conocidos para lograr, qué sé yo, qué objetivos. Ok, que siga el proceso y que la fiscal, que es quien hace las acusaciones, lo demuestre fehacientemente y que respeten presunción de inocencia y legítima defensa. O sea, yo no creo que deba afectar más allá de quienes hayan tenido alguna relación más cercana de amistad o compañerismo con él, que no es mi caso. Pero el de su hermano sí es un caso... Porque un amigo está siendo afectado de esta manera. Pero el de su hermano, el líder del movimiento, sí es un caso distinto, porque incluso desde el 2019 le hablaba de Ronnie Aliaga como un orgullo para todos ustedes. Es decir, y ahí tenemos el tuit para entonces que había subido el 6 de abril de 2019. Gracias a ti, Ronnie, eres un orgullo para todos nosotros. Y esto es parte de o sea, a eso me refería hace un momento cuando hablaba de un militante con un nivel de importancia distinto dentro del movimiento. Por eso es que ahora un poco llama la atención que prácticamente lo dejen solo. Es que, o sea, no es una cuestión de dejarlo solo, no. Primero, no recuerdo honestamente el contexto en que Rafael haya enviado ese tuit como para poderlo comentar. Pero bueno, finalmente es un orgullo, es una palabra muy grande, ¿no? Uno no se siente orgulloso de cualquiera. Sí, pero mi hermano siempre ha tenido la costumbre de respaldar y de pronunciarse así de varias personas, y lastimosamente más adelante, en el decorrer de las cosas, a lo mejor han salido temas que en algunos casos lo han hecho recapacitar. ¿Me explico? Entonces, yo puedo haber conocido a alguien y digo, no, me pareció chévere, y a lo mejor 5 o 10 años después está involucrado en el mega caso. Bueno, así le parecieron chéveres
Nuevamente, hay mucha gente importante, hay mucha gente valiosa. Carlos Pareja Llanuselli, Alexei Mosquera, Jorge Glass, Lenín Moreno también le parecía chévere en algún momento. Entonces sí creo que hay algunos personajes un poco como que hay una línea que hemos visto y por eso un poco la insistencia de la pregunta. En su momento, a ver, Lenín fue vicepresidente de Rafael, fue quien asumió el encargo de manejar un tema sensible como la Manuel Espejo, las discapacidades, y fue una de las cosas que se consideraron para ponerlo en calidad de candidato a la presidencia de la República como sucesor de Rafael, en la creencia de que compartía la misma línea ideológica, obviamente en un diferente estilo, por razones que todos conocemos, pero que iba en la misma línea ideológica, y en ese momento a lo mejor digo también, tenemos un lujo de candidato a lo mejor, pero ¿qué pasa? En el decurrir del tiempo se demostró o que nunca compartió la misma ideología, el mismo plan de trabajo, el mismo proyecto político y lo fingió muy bien, o algo pasó en el ínterin y se viró. Entonces, sí, antes de eso, Lenín Moreno era mi amigo antes de eso. Carlos Pareja Llanuselli era una persona muy cercana también el gobierno de Rafael Correa. Carlos Pareja Llanuselli ahora todavía, entiendo, todavía sigue en prisión por varios casos de corrupción. Alexis Mosquera en su momento, él ya pagó. Por eso le digo, o sea, en el momento, ¿quién puede ver el futuro? ¿Usted tiene la bolita mágica? Yo puedo estar confiando plenamente. A Javier Córdoba le ratifican la prisión preventiva hoy día. Se le daña el alma por necesidad, por avaricia, porque a lo mejor en sus genes había allá indicios de corrupción, pero yo lo consideraba maravilloso. El mismo ministro come cheques desde el inicio. O sea, a mí me parece que es un poquito hilar fino. Y nuevamente, le voy a decir que cada quien responda por lo que ha hecho o dejado de hacer. Queda claro. O dejado de decir. Pero no se le puede endosar actos de terceros a todo el mundo. Queda claro, asambleísta. Y tampoco como bancada ni como movimiento. Queda claro, asambleísta, estamos claros, bueno, igual a la espera de ver cuáles son el resto de reacciones y evidentemente que avancen las investigaciones. También, al igual que en el caso de Pablo Muentes, nada más de esta precisión, hemos también seguido de cerca respecto de los chats y esta relación que también pareció romperse al final, pero algunos al menos nos queda un poquito la duda de que Muentes haya actuado exclusivamente solo y no con el respaldo del Partido Social Cristiano. Estará por verse, hay investigaciones en curso y hay que respetar también el debido proceso. Sí, es lo mismo, qué bueno que coincidimos al final de la entrevista en el sentido de que todos estamos haciendo el seguimiento, pendientes, pero a mí no me quita ni la vida, ni la respiración, ni nada. Yo sigo enfocada en lo que se me ha encargado, en mi trabajo y todo, pero obviamente hacemos el seguimiento de todo el proceso porque estamos hablando de acusaciones de grueso calibre que tienen que ser probados y eventualmente eso se verá pues al final de este proceso. Y mientras avanzan las investigaciones, creo que habrá mucho por hablar y le comprometemos también para una próxima ocasión. Veamos cómo avanzan estos procesos. Nuevamente, asambleísta, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Que tengan una buena noche. Gracias, igualmente. Ha sido la arquitecta Pierina Correa, asambleísta por la Revolución Ciudadana, hablando de dos temas. Hemos abordado inicialmente la ley de turismo sobre algunos cuestionamientos que tiene la Revolución Ciudadana. Ha dicho que su posición de oponerse se mantendrá ya en el Pleno de la Asamblea Nacional. También sobre la situación de Ronnie Aliaga, que cada cual tenga que hacer lo que corresponda para defenderse menos. Esa ha sido la respuesta. Ronnie Aliaga deberá responder sobre las acusaciones que se han hecho desde Fiscalía, que no son pocas y no son leves. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.